Buenas, estimados estudiantes, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la personalidad y la evolución de este término a lo largo de la historia. ¿Qué es la personalidad? Esto es una buena pregunta que yo realizo durante las clases presenciales y con ella, cómo es muy diversa la concepción que tienen las personas sobre la personalidad. Y esto es normal, puesto que Jack Thorndike incluye la palabra personalidad en octavo lugar de términos usados en el idioma inglés. O sea, que esta es una palabra muy usada y al ser usada de manera excesiva se desvirtúa o empieza a tener diferentes significados. Un ejemplo de ello lo vemos en este párrafo. Tomemos una palabra como persona. Nada puede ser más abstracto. No es masculino ni femenino, ni joven ni viejo. Como sustantivo es apenas más que ser como verbo. En francés hasta puede llegar a significar nadie, pues si preguntamos a nuestro concierge en París si alguien nos ha llamado durante nuestra ausencia, nos contestará persona, monsieur, lo que significa nadie, señor. Entonces aquí podemos ver que tiene esta palabra tanto significado que puede llegar a significar nadie. Ahora estudiemos el significado etimológico de la palabra, o sea, el origen de la misma. Y podemos ver que la palabra persona proviene de máscara usada por un personaje de teatro. Esto del teatro de la antigua Grecia, el teatro trágico. Era una máscara más o menos parecida a esta, donde en el interior, dentro de ella, había una especie de tubo, por donde el actor podía proyectar su voz. Entonces, la palabra originalmente se escribía como prosopon, que significa máscara, pro, delante, y opos, cara, significado, delante de la cara. Y si le agregamos los dos sufijos de alis y da, alis viene siendo relativo y da cualidad, por lo cual podemos ver cualidad relacionada a un ser humano. Este término de la máscara va a ser muy empleado a lo largo de la historia, debido a que se empieza a relacionar a la personalidad o a la persona como algo falso que se presenta ante la sociedad. Ya Cicerón en los años 106 después de Cristo le demostraba algunos significados que ostentaban a esta palabra, siendo el primero de ellos el que viene de su origen etimológico, en que uno aparece ante los otros, pero no lo que uno es realmente. Vemos que tiene una clara relación con el término de la máscara, como si nos presentáramos de una manera falsa para adaptarnos ante los diferentes grupos donde nos desenvolvemos. El papel que algunos, por ejemplo el filósofo, desempeñan en la vida. Vemos que en ese entonces se usaba la palabra persona para referirse al rol que desempeña esa persona, o sea, el filósofo, el obrero, el carpintero, el pintor, el político, el soldado o demás. Un conjunto de cualidades personales que capacitan a un individuo para su trabajo. Viene siendo esto tanto las capacidades psíquicas como habilidades mecánicas o motoras que desempeña la persona. Por lo tanto, se puede resumir como la actitud con fe que tiene la persona para desempeñarse en alguna actividad. Distinción y dignidad, tal como un estilo literal. Eso se refiere cuando se usa la palabra para decir qué personalidad tiene ese individuo, así como de admiración o de exclamación. Ahora veamos que el significado teológico de la palabra refería a los miembros de la Trinidad. En un principio se puede creer que este término de persona era un término herético, porque ya viéndose que la persona es algo falso desde su origen etimológico, se pudiera decir que la Trinidad o Dios era algo falso, pero en realidad era usada debido a la variedad o la diversidad que connota esta palabra. Tomás de Aquino exaltó la persona por encima de toda otra realidad que se pudiera observar en la naturaleza. En ese entonces se veía como a la persona como la característica que se debe desarrollar en el ser humano.
el significado filosófico del término persona, Alport, en su estudio, halló que el primer significado que se le daba a este término era el de una sustancia individual, racional y natural. Por lo tanto, aquí vemos que dentro de la filosofía se le da mayor importancia a las cualidades racionales que posea un individuo. Leibniz enfatizó esto al emplear este término para referirse a la sustancia dotada de inteligencia, o sea, que era una persona aquellos individuos que demostraban ser inteligentes. No eran personas aquellas personas que tenían algún retardo mental o que no ostentaban conocimiento intelectual. Posteriormente, Locke también usó la palabra persona para referirse a un ser pensante, inteligente, que tiene razón y reflexión. Vemos que este filósofo le daba una mayor importancia a la parte racional que posee un individuo. Por lo tanto, solo eran personas aquellos individuos que ostentaban de inteligencia, razón y eran reflexivos. El significado jurídico del término persona abarca a todo individuo que goce de estado legal. Por lo tanto, hubo momentos en la historia donde ni la mujer, ni el niño, ni los discapacitados eran considerados una persona debido a que no había un estatuto legal que los protegiera o los amparara. Posteriormente, esto fue cambiando a nivel jurídico, abarcando los derechos de todo el ser humano en general. Por lo tanto, cualquier ser humano es considerado persona. Incluso este término llegó a trascender al individuo y se empezó a usar términos como personality para referirse a los bienes de un ser humano, o sea, a los bienes personales que ostenta un ser humano, o sea, su casa, carro, ropa y demás pertenencias. Esto llegó a trascender incluso aún más. Se empezó a usar el término persona en referencia a un grupo corporado de individuos, o sea, era jurídicamente una persona aquellas organizaciones laborales. Royce llegó a decir que una comunidad unida, genuina y lealmente, que vive en una unidad coherente, es, en sentido perfectamente literal, una persona. Vemos cómo este término empezó poco a poco a no solo abarcar a un individuo, sino a grupos de individuos. Llegando incluso Nicholas Murray en un discurso para la Universidad de Columbia a decir que toda nación es una personalidad moral dotado de mente, corazón y espíritu. Continuando con las definiciones, ahora a nivel sociológico, vemos que esta ciencia emplea el término persona para referirse a la partícula final del grupo humano. Hay que entender primero que esta ciencia, su intención final es estudiar a la sociedad o a los grupos en general y ver cómo estos influencian a los individuos o a las personas, en vez de viceversa, donde se le da mayor importancia a lo social en vez a lo individual. Este término también fue empleado dentro de esta ciencia como el aspecto subjetivo de la cultura, y con esta definición vemos que se niega la autosuficiencia del individuo, sino que se ve a la persona como netamente una construcción social. Y esto lo vemos más claramente con la definición empleada por Ernest Burger, al decir que es la integración de todos los rasgos que determinan el papel y estatus de la persona en la sociedad. Vemos que la persona o la personalidad son aquellos rasgos heredados o provenientes del ámbito social y que adquiere un individuo como tal. A continuación les voy a explicar un par de términos que son de importancia saber al momento de estudiar la personalidad, siendo el primero de ellos el del temperamento, que según Alport lo define como son los fenómenos característicos de la naturaleza emocional de un individuo, los cuales son considerados dependientes de su estructura constitucional y, por tanto,
como de origen principalmente hereditario. ¿Qué quiere decir eso? Con el término temperamento se hace referencia al estado habitual emocional que un individuo posee, el cual tiene una relación con lo biológico. Por lo tanto, se dice que el temperamento se hereda de nuestros padres y he ahí la razón del parentesco con ellos. Desde Hipócrates y Galeno se ha dicho que existen 4 tipos de temperamento distintos, en los cuales hay un tipo de humor principal que predomina en ellos. En el colérico es la bilis amarilla, en el sanguíneo la sangre, el melancólico la bilis negra y el flemático la flema. Y cada uno de estos tipos de temperamentos, el comportamiento es diferente entre uno y otro, donde el colérico se caracteriza por ser una persona iracunda, determinada, terca, que en los grupos sociales llega a ser el líder o habitualmente se convierte en el líder. El sanguíneo son personas afables, amigables y muy sociables. Generalmente en los grupos lo podemos ver como la persona que se destaca o es el centro de atención. El melancólico es una persona introvertida, reflexiva y sentimental o sensible. Y en los grupos vemos que es una persona un poco apagada. El flemático se caracteriza 100% por ser una persona tranquila, que se deja llevar por los grupos con facilidad. El siguiente término que es importante conocer para el estudio de la personalidad es el del carácter, que según Durán y Catalán es un estilo de vida, por precario que sea su base, en el que el yo ha podido construir un mecanismo más o menos adecuado en función de su propio desarrollo adaptativo. En un primer momento podemos notar que la diferencia del carácter con el temperamento es que el carácter es de nacimiento, viene con nosotros y es de nuestro origen, mientras que el carácter se va desarrollando a medida de las diferentes experiencias que vamos teniendo y está constituido por aquellas maneras o estilos que nos sirvieron para adaptarnos en nuestro contexto. Por lo cual, ahí podemos entender por qué Durán y Catalán dicen por precario que sea su base, porque a veces hay mecanismos de defensa o maneras de adaptación que tal vez en un principio nos ayudaron a adaptarnos, pero que ahora en la vida adulta puede estar dificultando nuestro bienestar. Esto ha sido todo por este primer video. En un próximo video les hablaré sobre la definición del término personalidad desde la perspectiva psicológica. Muchas gracias.